Hola, bienvenido a Vent, un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En este episodio nos acompaña Laura Cadavid, psicóloga de la Universidad CES. Laura es una invitada que estoy muy contenta de tener acá. Fue como una coincidencia de la vida encontrarla. Con Laura quisimos hablar del apego. El apego, esta emoción o esta sensación que de pronto todos como seres humanos hemos sentido alguna vez en nuestra vida y hacia algo material, hacia algo del pasado, hacia una persona en una relación de amistad, de pareja, de familia, de pronto hacia un trabajo que nos da seguridad, hacia una situación que no hemos podido dejar ir, pero no creo que yo sea la indicada para hablar de esto y por eso quise invitar a Laura, que es psicóloga, para que nos cuente un poquito más desde la psicología qué es el apego. Entonces, Lauris, bienvenida a este episodio. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre quién es Laura como psicóloga, como ser humano y empecemos a hablar del apego un poquito. Bueno, muchas gracias a ti, Dianis, por la invitación, por tenerme en cuenta, por también abrirse a descubrir nuevos temas desde la salud mental, desde la salud en general y desde ese autoconocimiento también que influye finalmente en cómo nos relacionamos en la vida. Sí, yo soy psicóloga de la Universidad CES. En este momento trabajo en una institución pues prestadora de servicios de salud, haciendo acompañamiento a pacientes, acompañamiento pues emocional, y también trabajo de manera particular con mis pacientes individuales y hago charlas, talleres con grupos, que también es una de mis pasiones. Y a la vez, pues también tengo como una página donde escribo contenido porque creo que es una de las mejores formas de expresión que puedo encontrar. Y el tema que elegimos para hoy creo que es algo que todos lo vivimos, pero muchas veces no lo entendemos o muchas veces no lo conocemos, porque a uno le dicen apego y piensa en estoy muy aferrada a una persona y normalmente lo relacionamos es con una relación de pareja directamente. Y pues la Ujú. teoría del apego desde la psicología creo que es una de las teorías más importantes para explicar hoy en día el funcionamiento de las personas a nivel relacional. Y no solo en pareja, en familia, en trabajo, en amigos, cómo tú te relacionas con las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, una definición pues como muy básica, porque la idea también es que lo hablemos muy desde lo natural y desde las experiencias propias. El apego es una teoría propuesta por un psicólogo llamado John Bowlby hace muchos años, y él lo propone como una teoría en la que se desarrolla un vínculo afectivo en los primeros años del niño, casi que desde su nacimiento, con los cuidadores principales. Normalmente, pues se esperaría que fueran los padres, pero en caso de no haber padres, los cuidadores que se hagan cargo del bienestar de ese niño. Alimentación, vestimenta, seguridad, salud, recreación, todo lo que incluye el cuidado. Y esto al niño le va a permitir entender que no está solo en el mundo, ¿cierto? Que tiene alguien que lo cuide, alguien que lo acompañe, alguien que le responda a las necesidades y alguien que lo defienda, digamos, que responda por él, mientras que pueda desenvolverse por sí solo. Pero resulta que el apego tiene tipos, ¿cierto? Tiene como unas ramas que salen de él. Esta es como la definición general. Es un tipo de vínculo que se desarrolla con los cuidadores primarios en los primeros años de la infancia. Pero claro, vamos aquí a enfrentarnos o a conocer los casos que somos, pues que son tan comunes de abandono, de maltrato, de negligencia, de muerte de los padres, o por ejemplo estos niños que pasan de hogares en hogares sustitutos, o que los cuidan niñeras, abuelas en vez de los papás, o que sí tienen a sus papás pero sufren algún tipo de maltrato emocional, físico. Bueno, y todo esto va a influir en el tipo de apego que el niño, digamos, vaya desarrollando. Y esto, lo que muchas veces no sabemos es que el tipo de apego que tú desarrolles siendo niño se va a ver reflejado en la adultez, digamos, en un tipo de relación que tú tengas. ¿Cómo Ujú. así?
Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo más común es la relación, por ejemplo, de pareja que es dependiente y es esa persona que lo da todo por el otro, que le da mucho temor ser abandonado, entonces permite que le pasen por encima, permite que pasen un montón de cosas como por asegurar el amor de una persona y se pregunta, pero pues ¿por qué soy así? ¿O por qué siempre busco parejas que me hagan daño? ¿Y por qué me da tanto miedo quedarme solo? Y uno en terapia lo que busca es devolverse unos años atrás a entender cómo fue ese vínculo y ese tipo de apego que se formó en la infancia de ese niño o de esa niña o de ese adulto pues en este momento. Y ahí es que uno se da cuenta muchas cosas porque tu cerebro de niño entiende las relaciones de alguna manera, las entiende como su cerebro puede en ese momento, guarda una definición y finalmente se va a desarrollar así. Entonces, si él, digamos, no recibió el cuidado que necesitaba siendo niño, entendió que posiblemente el amor es algo que cuesta, el amor es algo que vale y el amor es algo que no siempre va a estar. Entonces hay un temor muy marcado en la vida de ese niño y que finalmente se va a reflejar siendo adulto. Tengo ahí como una pregunta. Porque entiendo de lo que has dicho hasta ahora, como que listo, el apego es como ese vínculo emocional que se da con las figuras de poder y con las figuras materna, paterna o las figuras que acompañan al niño en su infancia. Y es ese vínculo que nos proporciona la seguridad, por así decirlo, el ambiente acogedor para poder crecer y desarrollarnos en un ambiente seguro, de confianza y lleno de amor y de valores y de cosas positivas. Pero cuando hablamos del apego, yo siento que la gente ve el apego como con una connotación negativa. Ya siendo adultos, vemos ese apego como algo malo. ¿En qué momento el apego es sano y en qué momento el apego se vuelve una codependencia a una cosa o a una persona o a una situación de vida? Porque en la infancia, hasta donde hemos visto y lo que nos dijiste, pues uno podría partir de la base que el apego es necesario y, por así decirlo, entre comillas, bueno para el desarrollo de un niño. Sí, sí, es verdad lo que tú dices. El apego, digamos que ahora, si tú le preguntas a una persona que no conoce, digamos, esta teoría, lo relacionamos con algo de dependencia emocional, con algo de estoy muy apegado a esta persona, estoy muy apegado a mi pareja, estoy muy apegado a mi amiga, estoy muy apegada a mi mamá. Y es algo que también culturalmente nos lo han vendido e incluso se escucha el término hiperapego, o sea, estar demasiado apegado. El apego, digamos que en todas las personas es necesario porque por naturaleza somos seres humanos sociales que nos necesitamos relacionar y socializar con otros, digamos, para sobrevivir. Ya está el caso extremo en que hay personas que no desean hacer esto y se vuelven y tienen una personalidad mucho más cortante y mucho más territorial y aparte y son personas más solitarias, pero todos por naturaleza necesitamos pues como esta socialización. Digamos que el apego se vuelve seguro o se vuelve sano, ahí sería uno de esos tipos de apego, es cuando tú sepas que no, al no estar 24 horas, 7 días de la semana, con tus figuras de cuidado o con tus personas conocidas o con tus figuras de apego, que se llamarían así, ellos van a volver, así no los estés viendo las 24 horas del día y sabes que puedes contar con ellos. Cuando ya es un problema, cuando tú sientes pérdida, cuando sientes temor al abandono, cuando sientes temor al rechazo, cuando sientes un malestar muy fuerte cuando dejas de estar cerca de alguna de estas personas o incluso al estar cerca de ellos te sientes rechazado, cuando hay digamos, un deseo desesperado por ser aceptado, ¿sí me entiendes? Como por hacer todo, por asegurar ese amor de esa persona, ahí es cuando el apego se vuelve algo no sano y ya se puede volver, es una dependencia emocional. Pero digamos que el Ujú, apego existe siempre, ¿cierto? No es algo que se ujú. tenga o no, sino que existe siempre y tiene niveles, digamos, de adecuación o de, sí, pues que ahí hablaríamos un poquito de los tipos que existen. Creo que ya cuando hablamos de un apego no sano, podríamos hablar de una dependencia emocional muy fuerte o incluso de un hiperapego, que es estos niños, personas, incluso animales que lo pueden presentar cuando sienten una ansiedad muy, muy fuerte cuando no están cerca de la figura de apego, de la figura pues como principal. Bueno, y hace mucho tiempo escuché pues como en algún podcast
estaban hablando de las heridas de la infancia y de que todos tenemos como alguna herida de infancia. Em, y había unas, pues están las heridas, por ejemplo, del abandono, del rechazo, pues tú sabes de eso más que yo, pero, y si quieres ahorita lo mencionamos, pero lo que estábamos, pues lo que me quedó como de este episodio, de este podcast, era que decían que en algún punto de nuestra infancia todos tenemos necesidades, pero que muchas veces tenemos heridas, por ejemplo, con la madre, que es nuestra figura de apego más grande, biológicamente diría yo, y ellas, o sea, la teoría era que siempre el niño va a tener un hueco entre, o sea, un espacio entre las necesidades suplidas y las necesidades esperadas, como que nunca va a ser suficiente lo que la madre le dé a su hijo, porque siempre va a haber como una herida de la infancia. Entonces, yo, pues no sé qué piensas tú como de esa teoría, siempre es así, porque es partiendo de esa base, entonces siempre vamos a tener algún tipo de apego, por así decirlo, como no sano. Sí. Incluso ahí sería meternos en teorías muy ya biológicas desde la psicología evolutiva, que hablan de la etapa en que el niño se da cuenta que no hace parte del cuerpo de la mamá. Un proceso de individuación y el niño se puede ver al espejo y reconocerse y saber que no es una extensión más del cuerpo de la mamá. Ahí hay una herida de la Ujú, infancia tesa en que es como, bueno, y entonces ahora, ¿qué, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? Y ahí entonces entra toda la exploración del cuerpo, me puedo pues como valer por mí mismo. Pero sí, es verdad lo que tú dices y creo que va mucho pues desde la personalidad de cada niño. Ese tipo de necesidades de la infancia, yo creo que hay unas muy, muy biológicas y muy humanas y muy de supervivencia, si nos enfocamos en temas de alimentación, de seguridad, de vestimenta, de salud y todo esto, todos digamos que la necesitamos. Pero al crecer y digamos al desarrollarnos, y incluso influye mucho el tipo de cuidadores que nosotros tengamos, y culturalmente también hablando, van a surgir nuevas necesidades, como ahí tú lo dices, e incluso al no verse suplidas estas necesidades, se crean entonces nuevas heridas, ¿cierto? Entonces, cuando por ejemplo necesito ser escuchado y no me siento escuchado, entonces hay una herida en temas de validación, en temas de si será importante, si será que lo mío vale la pena. Por ejemplo, en temas de corporalidad, ser reconocido, ser valorado, no sentirme querido, son como muchas cosas que incluso se van a manifestar en la adultez más que todo y que se enfocarían digamos, tres creencias centrales que se pueden presentar. Es la inamabilidad, la incompetencia y la indefensión. La inamabilidad es el miedo a no ser querido, la incompetencia es el miedo a no ser capaz y la indefensión es el miedo o la creencia de ser tóxico o de ser como un estorbo para las personas. Y esto, mm, digamos que se crea a partir de, sí, algunas heridas de la infancia que a veces uno ni siquiera lo piensa o lo considera. Por ejemplo, cuando esta frase tan común, vete y no te despidas del niño para que no se quede llorando. Eso, por ejemplo, es una cosa que uno no le da importancia realmente. Dice, no, no, él se queda jugando, él no se da cuenta. Entonces hay que explicarle, la mamá va a volver, porque ellos tienen algo que se llama la constancia objetal. Y es que hasta cierta edad, si no estoy mal, creo que es hasta los 2 años, por eso es que ellos se ríen cuando algo desaparece y vuelve y aparece, ujú, porque en su cerebro ellos creen que literalmente desapareció. Entonces, por eso hay que explicarles a los niños, la mamá va a volver, la mamá está en tal parte, te vas a quedar acá, estás con tal persona que te va a cuidar, porque de verdad ellos creen que no va a volver, hay un tema de abandono muy teso, casi que uno le deberían dar un manual. Es básicamente como hacer que ese niño que nació se sienta protegido, se sienta validado y, y tampoco puedes decir es que entonces lo tengo que pensar todo porque si no se traumatiza, ¿no? Sino como lo básico y yo creo que es un tema también como mucho de intuición ujú. y las cosas que se van desarrollando en la adultez sí se pueden mejorar y se pueden sanar, pero hay que devolverse mucho en la historia para también como identificar esas heridas o esas necesidades que no fueron como suplidas en su momento y que finalmente pues se van a ver como reflejadas. Ujú. Laura, entonces partiendo de la base de que de pronto, digamos que en esta teoría todos los niños, todos cuando fuimos niños tuvimos alguna herida de la infancia, así pensemos que nuestra infancia fue perfecta, fue feliz, tuvimos la familia
hermosa, felizmente casada, papá, mamá, hermanos, fuimos súper amigos, no me pasó absolutamente nada malo en la infancia. Igual si miramos hacia atrás, pues esta teoría habla de que todos los niños tienen alguna herida de la infancia por esas necesidades no suplidas que de pronto pues siendo adultos ni siquiera las han identificado, ¿cierto? Pero entonces partiendo de esta base de esa herida de la infancia, podríamos también plantear que todos tenemos un tipo de apego poco sano, pues como un tipo de apego no saludable hacia nuestras relaciones más cercanas, hacia nuestras parejas, amigos, familiares. Sí, sí, total. O sea, yo creo que, mm, a ver, digamos que cuando tú estás niño se establece un tipo de apego, ¿cierto? Pero algo que yo le digo a mis pacientes, no significa que porque tú no hayas sufrido maltrato físico, un abandono, pues un abandono real en temas de te dejaron en una casa hogar, por ejemplo, o sufriste un tipo de abuso, no significa que porque no hayas pasado eso, no puedes sufrir en la adultez, porque es algo que también nos han vendido mucho. Entonces, pero es que si a ti no te pasó nada, pero es que si lo tuviste todo, nada, nada. Hay cosas que tu cerebro entendió de manera diferente y que no procesó correctamente en ese momento y que eso se va a cicatrizar y se va a crear, sí, una cicatriz en la adultez que se va a reflejar en las relaciones. Y yo creo que también todos tenemos rasgos de algún tipo de apego. Hay cuatro, más que todo. Está el apego seguro, el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado. Según los nombres, solo hay uno bueno, ¿cierto? Entonces, todos tenemos rasgos de todos, ¿cierto? Todos tenemos rasgos del ansioso, del evitativo, del desorganizado y del seguro. El menos común es el seguro, tristemente. El más común es el ansioso, que es esa dependencia también. Y en niños, por ejemplo, que fueron, pues que viven y crecieron en casa hogar, en centros de adopción y hogares de paso, es más común el desorganizado y el evitativo. Pero claro que sí, en la adultez, y más que todo, por ejemplo, yo creo que en las mujeres se refleja mucho, más que todo la teoría del apego. Los hombres, por ser un poquito más racionales, es más difícil de entender. Pero sí, todos tenemos como rasgos de algún tipo de apego que no es tan chévere y que nos hace relacionarnos. Y se evidencia mucho más en las relaciones de pareja, que es cuando uno pues conoce los cachos, los maltratos, la dependencia, la sumisión y bueno, esas necesidades de control que son como tan comunes en este momento. Entonces, si quieres, hablamos un poquito de los tipos de apego que existen. Claro, cuéntanos, Lauris, porque a mí, por ejemplo, el apego seguro que tú dices, pues me imagino que ese es el que ahorita dijimos, que era como esa conexión que simplemente tienes con tu pareja, en este caso que lo estamos hablando, o pues ya sea tu familiar o tu amigo, bueno, con la persona o la cosa a la que le tienes el apego, y es un apego que dentro de los límites se consideraría sano porque te da seguridad, porque es ese mismo apego que uno tiene hacia su figura materna o paterna en la infancia, pero que no dependes de que esa persona o esa cosa esté para estar bien tú. Sí, bueno, digamos que es verdad lo que tú dices ahí y es algo que también es muy importante tener en cuenta. Cuando nosotros desarrollamos un apego en la infancia, un tipo de apego en la infancia, que digamos es el que se demuestra mucho más, eso va a determinar cómo nos vamos a relacionar con las personas en el futuro, pero no significa que no se pueda desarrollar de manera diferente. ¿Por Ujú. qué? O sea, si tú, por ejemplo, tienes un tipo de apego seguro porque, digamos, tuviste las necesidades suplidas en tu infancia, porque fuiste valorado, fuiste escuchado, pero te consigues un novio que a veces está y a veces no, que te maltrata o que no te valida. A veces ese apego seguro sí puede decir como yo estoy acá y me puedo valer por mí mismo, pero también puede desarrollar un tipo de apego ansioso que sería directamente con esa persona, ¿cierto? Entonces no siempre, digamos, es el mismo apego con todos, sino que vamos teniendo como rasgos. Entonces, digamos que el primer tipo de apego es el apego seguro y es cuando el niño y la niña desarrolla con sus cuidadores primarios, que puede ser mamá, papá, abuela, niñera, la persona que esté más al tanto del bienestar de ese niño, desarrolla una sensación como de seguridad constante. Y sus cuidadores, digamos que están ahí presentes de manera consistente, de manera permanente. Por eso a nosotros en la universidad nos decían algo que culturalmente es muy debatido y es que antes de los 6 meses no se puede dejar al niño llorar. Como esas familias que dicen, no, no, deja que se calme solo, si no, no aprende.
No, ahí se puede crear una herida, ahí se puede crear una cosa rara. Pues sí me entiendes, como que estoy llorando, tengo hambre, tengo el pañal sucio, tengo lo que sea que tengo, y no me responden y estoy seca de llorar. ¿Qué pasa aquí? Pero entonces Ujú. nosotros, ¿qué nos han enseñado en la cultura? No, no, deja que llore hasta que se seque y ya, a él se calma y aprende. Bueno, eso es algo que no se puede hacer. Demasiado impresionante, pues porque sí, tenemos un montón de cosas culturalmente arraigadas. Es súper impresionante. Entonces, bueno, por ejemplo, el apego seguro es cuando un niño sabe que sus necesidades van a ser suplidas, que digamos, él llora y alguien lo va a atender, que tiene hambre y alguien le va a dar de comer, que se cayó y alguien va a responder. Bueno, ahí él sabe que están presentes sus figuras. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con la sobreprotección, porque si entonces un papá no deja que se ensucie porque no sé qué, porque no come azúcar porque esto, que entonces no se cae porque esto, ahí podemos crear es un niño ansioso, un niño que, claro, sabe que están, pero están demasiado, ¿cierto? Entonces saben que el mundo, me están enseñando que el mundo es peligroso. Entonces el apego seguro sería como el más esperado, ojalá que todos lo tengamos. Y se siente el niño en la capacidad de explorar el mundo porque sabe que así no esté viendo a su mamá, a su papá o a su figura de apego, él va a volver y esa persona va a Ujú. volver y esa persona va a regresar. Entonces no se quedan llorando, se quedan jugando tranquilo, son validadas sus emociones, experimenta tranquilidad cuando se relaciona con otras personas. Y finalmente, cuando crecemos, un adulto con este tipo de apego va a presentar alta autoestima, se siente seguro de sí mismo, para relacionarse con personas, para vincularse con los demás, sobre todo tiene una visión muy positiva de sí mismo. No es egocéntrico, pero sí está tranquilo como con su autoconcepto, es independiente, no pues establece límites sanos, pues es una persona un poco ideal, asume la responsabilidad de sus emociones, pero eso sí, no significa que entonces no lo podamos desarrollar, porque entonces ya tengo 30 años y fui víctima de abandono, entonces ya me quedé con un apego ansioso. No, puedes crear un tipo de apego seguro haciendo consciente qué fue lo que te pasó y teniendo nuevos como patrones de conducta. Entonces, básicamente el apego seguro es eso, es como esa seguridad de que no estoy solo, de que me van a suplir las necesidades, pero que también puedo valerme por mí mismo porque sé que hay alguien igual protegiéndome. Y total, y eso que decías, por ejemplo, del apego seguro, yo creo que es verdad lo que tú dices, eso sería como el ideal y creo que es como a lo que todos siempre tratamos de trabajarle y apuntarle, así tengamos otro tipo de apegos y así en la infancia, digamos, hayamos tenido alguna herida que nos haya generado algún apego poco sano a nuestras figuras de poder o a nuestros cuidadores primarios, yo creo que igual todos siempre apuntamos a tener ese tipo de apego sano del que estamos hablando y apego seguro y creo que eso también se logra como tomando la decisión en el día a día, pues uno no se levanta de la cama ya con autoestima de un día para otro. Creo que es como también uno entender a qué le tiene que trabajar. Total, incluso abrir heridas y volver al pasado y recordar, claro, es que el primer día, es que son cosas que uno cree, es que tuve que haber pues crecido en un orfanato para decir que tengo un trauma, no, o sea, pueden ser No, cosas cero. pequeñas, pueden ser que el día de la guardería te dejaron y no se despidieron de ti, tome, Ujú. como algo que a ti te quedó sonando y en el crecimiento lo entendiste diferente y lo creaste así, pero es verdad lo que tú dices, finalmente nosotros como humanos buscamos ser amados, buscamos ser protegidos, incluso amar y proteger, las mujeres más que todo. Y se puede crear un tipo de apego seguro con algunas personas, pero siendo muy consciente y no es fácil. Si tú, pues no sé, Ujú. porque creo que es de los tipos de apego más difíciles de llegar cuando tuviste experiencias que no ayudan. Sí es posible, claro que sí, pero es algo de paciencia, es algo de hacerlo consciente y es algo de también decir hasta dónde. Algo que este apego tiene muy claro es que estas personas establecen límites sanos y creo que es de lo más difícil a la hora de relacionarnos. Ayer yo Total, escuchaba un podcast muy chévere en Spotify que hablaba que el amor es respetar el libre albedrío de la otra persona, pero también respetar el mío. Entonces es mm, como hasta dónde me estoy sintiendo libre. Ahí sería también el tipo de apego que quiero trabajar con esta persona, hacerlo consciente, estando en terapia, identificando patrones de relaciones, porque siempre el mismo hombre. O sea, ¿no has visto que hay mujeres que les ponen cachos 6 y 7 veces? Eso no es normal. O sea,
o que se consiguen el mismo tipo de hombre, o incluso al revés, hombres que también eh, pues, que le son infieles muchas veces. Ahí va algo como que tiene su razón de ser. Bueno, Claro, el segundo apego es el apego ansioso. Este apego también es muy común, creo que es el más, diría que es el más común, sobre todo se evidencia mucho en las mujeres. Es cuando el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación de inseguridad constante. ¿Por qué? Porque está la conocida ambivalencia. A veces están y a veces no. A veces están para responder sus necesidades y a veces no. A veces están para atender esas necesidades y a veces no. Entonces esto genera un vínculo desgastante e inconsistente, sobre todo inconsistente, donde el niño que va a desarrollar ansiedad, porque entonces no sabe qué es lo que va a llegar, no sabe qué es lo que va a aparecer, no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces no sé si en este momento voy a llorar, no sé si alguien me va a ayudar o no. Entonces se queda como viendo un chispero, ¿cierto? Entonces hay consentimientos de desconfianza, mucha rabia, hay sentimientos pues como de desesperación también. Entonces total. cuando un adulto crece con apego ansioso, se forma un adulto con una personalidad muy insegura, autocrítica elevada, una necesidad de aprobación por el cielo, un temor extremo a perder a su pareja, amigos, a ser rechazado, a sentirse solo. Es una persona que tiene dificultades para decir que no, para establecer límites, es muy complaciente con los demás, se construyen relaciones excesivamente también dependientes, porque ¿qué están tratando de evitar ese adulto? De sentir lo mismo que sentiste cuando tenías 5 años y nadie te ayudó. Estás Ujú. evitando a toda costa, tu cerebro no quiere sufrir más. Entonces, ¿qué hace? No, yo voy a hacer todo lo posible para no perder a esta persona y para asegurar que va a estar acá. Y es muy común, súper, súper, súper común. Es el, digamos, el que más recibo en terapia. Y yo creo que todos nos podemos relacionar o sentir identificados con algo de lo que acabas de describir de este apego en cualquier relación que hayamos tenido en nuestra vida. Pero también creo que puede haber como espectros, pues no hay necesidad que seas 100% lo que acabas de describir. Uno puede tener como en algún espectro de apego ansioso, ¿no? Algo sí, obvio, obvio. Y también eso determina mucho con el tipo de persona que te estés desarrollando. Porque si es una persona, por ejemplo, muy segura de ti misma, pero a ti te falla un poquito la seguridad personal, se va a crear un vínculo ansioso. Si es una persona que antes, o sea, depende mucho del tipo de persona con la que tú te vayas a relacionar. Si es una persona que a veces está y a veces no, te va a crear también ansiedad. Entonces son como que, claro, no es siempre ese, pero sí, es como rasgos de ese tipo de apego según como también las relaciones que tengas. Entonces digamos que cuando este tipo de apego se identifica y decimos como, bueno, tuve tipo de apego ansioso por esto y esto, hay que, digamos, tratar de reaprender a relacionarnos con las demás personas desde el establecimiento de límites, desde el autorrespeto, la autoconfianza y sobre todo establecer una relación individual muy fuerte, de amor propio, de autoconfianza, como de esa, sí, de ese cuidado personal y no buscar esa aprobación en otras personas. Esto es muy complicado, es muy difícil, pero es un trabajo muy bonito que se puede hacer también como con las personas que tienen este tipo de apego. Bueno, el apego evitativo, este sí aprende que los cuidadores no están para absolutamente nada. Entonces él sabe que no puede confiar en ellos, no tiene una protección, no tiene pues como una seguridad, entonces él aprende a vivir con un amor que no, simplemente no existe y esto le hace desarrollar una autosuficiencia demasiado extrema y lo lleva ya a un distanciamiento de los cuidadores y por ende de la persona, ¿cierto? Porque entonces siente que nada, yo mejor estoy solo y yo puedo solo porque no, a mí no me van a volver a hacer sufrir así. Entonces son personas que son frías, son personas que son distantes, son personas que incluso son muy inteligentes, se vuelven muy racionales, se vuelven su mecanismo de defensa más grande es la intelectualización y es que todo lo resuelven con la cabeza. Y son personas con una personalidad pues evitativa.
se niega rotundamente, digamos, como la necesidad de establecer relaciones, de pedir ayuda, reprime emociones, oculta sentimientos, es súper independiente, desconfía de los demás, es muy esquivo, incluso se mantiene muy a la defensiva. Son personas que piensan mal de todo el mundo, que dice, si me está hablando tanto es porque no, es que si este quién sabe qué me va a pedir. Bueno, eh, sí, es muy teso, no asume la responsabilidad. Bueno, tienen algo que se llama la habitación emocional, es que no prefieren no involucrarse en temas pues como que tengan emociones ahí metidas. Pero eso sí, es volver a eso, no es una condena, no es que tú vas a ser así para siempre. Estas personas son más difíciles porque son más tercas, porque claro, tienen un historial de sufrimiento muy duro, entonces se volvieron con un corazón como de hielo. Entonces el trabajo es, bueno, volvamos a abrir ahí a ver qué es lo que hay y trabajar sobre todo el niño interior. Tratar de trabajar ese niño que quiere, ese niño que necesita, escuchémoslo, cuidémoslo. Hoy en día, ¿cómo te vas a cuidar a ti? Mm, porque pues no significa que el propósito o el objetivo de lograr que estas personas estén bien es que consigan pareja, no, sino que puedan desarrollarse y relacionarse también desde la tranquilidad y sobre todo bajarle a las armas que todo el tiempo están poniendo para que no les hagan daño. Bueno, y ya el siguiente se llama apego desorganizado y este tipo de apego aprende que su figura, el niño aprende que su figura de apego o su figura de cuidado es amenazante porque Mm. tiene comportamientos ya muy agresivos, violentos y se presenta abuso pues o maltrato al menor. Entonces, también él sabe que como no sobrevive sin ese cuidador, debe tolerar ese tipo pues como de situaciones. Entonces, los niños aprenden a vivir con algo que se llama desesperanza aprendida. Es que les parece normal la violencia, es que les parece normal sufrir, es que les parece normal el abuso, los golpes, pues todos este tipo de cosas. Entonces, eso genera un vínculo pues como más desequilibrado, pero la conducta de esta persona es como muy impredecible, ¿cierto? Entonces todo el tiempo hay miedo, incluso se puede presentar como un tema de disociación con la realidad, con la persona, con la propia situación, como para también protegerse. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué va a crecer? Una persona con miedo, una persona con miedo al mundo, una persona con miedo a las personas, una persona que desarrolla ansiedad, desarrolla depresión, desarrolla fobias, desarrolla TOC, pues que son con los comportamientos obsesivos compulsivos basados en la ansiedad, basados en el miedo. Él siente el deseo de establecer vínculos cercanos y de relacionarse. Él sí quiere hacerlo, pero él le da mucho temor, le da mucho miedo. Le da miedo expresar sus emociones, tiene una baja autoestima, una visión muy negativa de sí mismo, no conoce lo que es hacerse respetar. E incluso también se pueden presentar personas que están muy a la defensiva. Bueno, Lauris, ahorita decíamos que estos apegos más que todo se dan, bueno, que el más común pues es el apego ansioso y es como de esa ambivalencia que hay de la figura ya sea materna o paterna. Yo creo que en cierta medida con la calidad de vida y el estilo de vida que tienen las familias ahora, es muy normal que los niños se eduquen y crezcan con un padre ausente que trabaja todo el tiempo o con ambos padres, pues mamá y papá ausentes, o que los papás se separen, se divorcien. Esa figura pues de apego puede estar ausente y puede ser ambivalente por ya sea si hay una ausencia real de esa figura o ya sea pues por el cotidiano de la vida, ¿cierto? Entonces, si digamos yo identifico en estos momentos, si yo tengo o tuve una figura paterna o materna que fue ambivalente en cierto momento, ¿cómo puedo evitar tener esos apegos ansiosos con mis relaciones de pareja y más guiarme como hacia el apego seguro? Ujú. Yo creo que el primer paso es hacerlo consciente. El primer paso es, porque además otra cosa es que uno va empezando a notar patrones, uno va empezando a decir, bueno, es que a ver, ¿qué es lo que está pasando que a mí siempre me llega el mismo tipo de pareja? ¿O por qué será que a mí me da tanto miedo esto? Es literal sentarse a hablar con uno mismo y mirar para adentro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te da miedo? E incluso leer, pues se puede leer el tipo, casi que hacer un test. ¿Qué tipo de apego tengo? Pues como para entender realmente qué es lo que está pasando a partir de qué experiencias en terapia esto se puede analizar. Hay un enfoque de la psicología que se llama
la psicología dinámica, que trabaja basándose en las relaciones. Ellos sí son los tesos para el apego, en las relaciones y sobre todo en temas del pasado, como de, bueno, vámonos para atrás, vámonos para la historia, qué fue lo que pasó ahí. Entonces, bueno, hacerlo consciente y segundo, establecer cómo te quieres sentir en una relación, entender para ti qué es una relación sana, entender para ti qué es una relación adecuada. O sea, yo tengo amigas que se ven con el novio el sábado y durante la semana no, por temas de trabajo o estudio, y están bien con eso. Como hay otras que se tienen que ver todos los días, porque si no, pues, ajá, hay un problema. Entonces es como establecer para ti también qué es lo sano, para ti qué te hace sentir bien, qué te hace sentir tranquila. Perdonar figuras del pasado, yo creo que es algo también importante. Perdonarlo desde la individualidad. No es que entonces tuviste un padre ausente y te vas a sentar a decirle te perdono por estar ausente. Pues es algo que se tiene que hacer muy un trabajo personal y un trabajo interno y saber que el tipo de apego que tuviste en tu infancia no tiene por qué determinar en absoluto la manera como entonces tú te vas a desarrollar y a relacionar. Porque es que entonces vamos a dar un ejemplo, pues no tan bacano, pero pues, ajá. Los niños que fueron víctimas de abuso sexual. Hay personas que dicen, entonces, claro, como fue abusado en su infancia, eso no, ya no se puede superar y eso va a crecer así, se va a quedar solo o incluso se puede convertir en un abusador. Eso no tiene que ser una condena, eso no tiene que ser algo real, una verdad absoluta. Claro que puede pasar y tiene más probabilidades, pero no es algo que esté pues como ya súper determinado. Entonces yo creo que es como ser muy consciente de cómo te quieres sentir tú en una relación, no solo de pareja, de familia, cómo te quieres relacionar, establecer una nueva definición de lo que para ti es una relación, qué debe haber, qué no debe haber, establecer límites, establecer digamos, vínculos adecuados, con qué tipo de personas me quiero desarrollar y relacionar y con qué no. Y algo que yo siempre, digamos, que creo que es lo más importante, el amor propio. Es ese trabajo individual y contigo y de primero establecer una relación contigo para poder relacionarse con otros. Nosotros no necesitamos que nadie nos complete, nosotros necesitamos y buscamos que alguien nos complemente. Ujú, Porque es que entonces total. nosotros estamos pensando que somos un rompecabezas que le falta un pedazo, nos vamos a quedar buscando esa ficha toda la vida. Y es más común Ujú. en las mujeres. Entonces, ojo con caer en mi media naranja, mi otra mitad, mi yin y yang. No, o sea, de verdad, entender que tenemos una individuación y que el otro es un complemento y tú eres un complemento de ese otro, pero no buscar y basar nuestra felicidad en eso que sucedió y en Ujú. creer que entonces como yo fui víctima de esto y esto, ya entonces se creó esa idea en mi cabeza y esa cicatriz, ¿no? Es algo que también se debe trabajar, pero yo creo que lo más importante, Dianis, es hacerlo consciente y decidirlo trabajar porque no es fácil. Hay personas que son más abiertas que otras, hay personas que les cuesta más identificar emociones, hay personas que les cuesta más ir al pasado, porque incluso nuestro cerebro para evitar sufrir bloquea situaciones y uno dice, se me olvidó, no me acuerdo. Pues no me acuerdo, ese recuerdo está ahí, pero está bloqueado. Entonces Ujú. no es que en terapia pues vamos a hacer regresión y venga, conversemos y abramos heridas, pero sí hay que tratar como de identificar mucho eso y finalmente establecer cómo te quieres sentir y trabajar esa relación individual también. Lauris, y ya pues para finalizar, creo que, bueno, hemos hablado del apego en las relaciones humanas y obviamente creo que prima la de la pareja, porque como ahorita decías, uno cuando está en pareja, como que todo ese tipo de heridas y apegos se expresan más y uno logra también de pronto identificarlas y hace como un trabajo más autoobservación y puedes como llegar a identificar tu tipo de apego o si tienes rasgos de varios tipos de apego en tu relación y si eso está afectando tu relación o simplemente están ahí, pero tu relación funciona de una forma que no es sana, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con el apego que le tenemos, por ejemplo, a alguien con el que ya no estamos? Cuando digamos hay un rompimiento de una relación, hablemoslo más que todo en relaciones de pareja y seguimos muy aferrados a esta persona, yo creo que lo que hay que hacer es un trabajo más interno, más que con esa persona, es un trabajo más interno y pensar de qué estoy apegada, de la persona o de la relación o de O la de la ilusión de lo que iba a ser y no fue. total, de cómo me hacía Ujú, sentir
de lo que hacíamos, de los planes o de la persona, de lo que yo me imaginé, de lo que la gente me decía, de cómo yo me sentía ahí, de cómo yo me veía ahí. Y ahí podemos entonces llegar a un tema de perdí mi identidad por otra persona y por eso me da tan duro. Por eso me da tan duro dejarte ir porque me estoy dejando ir a mí misma. Ahí sería hacerle un duelo a... Ahí hablaríamos de la palabra duelo porque el duelo Ujú. no es solo por muerte, el duelo es algo que tú haces frente a una pérdida de algo importante. Trabajo, casa, pareja, mascota, amigo, lo que sea. Es una reacción que tienes natural ante esa pérdida. Entonces es identificar de qué estoy apegada o de qué estoy apegado, qué es lo que me amarra todavía a esa persona y a esa relación, cómo yo me quería sentir o cómo yo me sentí realmente o incluso que no me he perdonado, que le he perdonado, que no le he perdonado a ese otro, que no le he preguntado y las personas creen que para vivir el proceso de tusa o de duelo a la otra persona tiene que estar involucrado el otro, ¿cierto? Entonces No, cero. cero, es una cosa que tienes que hacer tú solita, saber que lo que tú tienes que hacer es un proceso interno de fortalecer ese amor propio y volverse tu proyecto de vida, identificar realmente qué es lo que te aferra a esa persona. Hacerle duelo a eso, tener muchísima paciencia, mucha paciencia. Y algo que últimamente le he reforzado a mis pacientes es a partir de la crisis, a partir de la destrucción, a partir de sentirse perdido, es que se crean los mejores resultados, es que se crean las mejores cosas y siempre se puede volver a empezar, siempre, así uno crea que no va a poder y que no se va a poder levantar, de amor nadie se muere, eh, y se puede crear un concepto muy especial, eso sí, con la idea de cómo te quieres sentir en esta nueva relación, para ti qué es importante, qué quiero establecer y que estoy dispuesta a dar también, que estoy dispuesta a entregar al otro, casi que construirse como la persona con la que te gustaría estar. Pregúntate si a ti te gustaría estar con alguien como tú. Y eso es lo que Mm. nosotros tenemos que enfocarnos a la hora de resolver una tusa o un duelo por pareja. ¿Quiero estar con alguien como yo? Si la respuesta es no, pues el proyecto es construir una persona con la que sí me gustaría estar. Entonces por ahí Uf, también digamos que se puede manejar un poquito más la situación, pero claro, hay quienes lo procesan más demorado, hay quienes más rápido, hay quienes aterrizan después y tienen duelo tardío, hay gente que come, hay gente que no come, bueno, eso de todo, la tusa es un espectro gigante. Pero sí, yo creo que básicamente volvemos a lo que siempre hemos dicho, Dianis, tú puedes ser tu propio sanador, así muchas veces total. no lo podamos entender y no lo queramos ver. Lauris, bueno, pero digamos que, bueno, ya la última pregunta, como que ¿en qué momento identificas si realmente ese apego que le tienes a tu expareja era un apego seguro, un apego de una relación sana que ya no está, o si fue un apego que no te hacía bien? Dianis, pues yo creo que es como leer esas emociones que tienes cuando piensas en esa persona que pasa, incluso leer tu cuerpo. Si te va a llegar un mensaje de esa persona que sientes, si lo ves en la calle que sientes, si te lo imaginas con otra persona que sientes, si te acuerdas, si ves fotos, ¿qué sientes? O sea, es como realmente lee mucho las emociones que tiene tu cuerpo, que tiene tu, sí, las reacciones para ver cómo te sientes a partir de eso. Y algo que a mí me han dicho, pues que a veces lo sostengo, a veces no, es que cuando tú puedes hablar de una situación sin presentar, digamos, emocionalidad o no es que seas una piedra, pero sí que no haya tanto dolor, significa que hubo una relación adecuada, una relación sana, una relación bonita. No es que sean los mejores amigos, pero sí yo creo que es una cosa que tiene mucho que ver, o sea, cómo tú te reaccionas a partir de hablar con esa persona. Y otra cosa que también puede ayudar al diagnóstico es qué resultado quedó de ti a partir de esa relación. ¿Quién quedó? ¿O qué quedó? ¿Quedó una niña perdida? ¿Quedó un hombre inseguro? ¿Quedó una mujer con miedo al amor? ¿Quedó un hombre con miedo a la infidelidad? ¿Qué quedó? Entonces, a partir de ahí, también uno hace el diagnóstico. Bueno, ¿qué tipo de relación tuve? ¿Me enseñó o quiero olvidar todo? ¿Aprendí Ujú. o no lo quiero volver a ver? ¿Me hizo crecer o lo quiero demandar? Pues, o sea, es pensar qué proyecto. Bueno, Lauri, no, pues agradecerte. Yo creo que esta conversación literal se podría extender 2 horas porque qué tema tan amplio, pero creo que es súper importante
identificar como seres humanos que tenemos ese tipo de relaciones, probablemente desde alguna herida de la infancia que desarrollamos apegos sanos o no sanos con nuestras figuras de autoridad durante la infancia y eso se va a ver reflejado ya en nuestras relaciones de adultos, no solamente con personas, sino también con situaciones o cosas. Y creo que esto cobra demasiada relevancia, por ejemplo, en los procesos en los que vemos a los pacientes con depresiones crónicas, con ansiedad, Ujú, con trastornos de la conducta, con trastornos de la personalidad. Y creo que más allá de ya tener un diagnóstico psiquiátrico, creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos tenido un momento como de tener que frenar, parar, autoobservarnos y como reconsiderar cómo nos estamos comportando y relacionando con las personas que nos rodean porque al final de cuentas eso es lo que nos identifica a nosotros como seres humanos. ujú. Sí, yo creo que es como a la hora de enfrentarnos con la psicología, perderle el miedo y saber que es una oportunidad de mirar adentro y que te pongan un espejo enorme enfrente para ver realmente qué hay ahí. No eres un diagnóstico, no eres un trauma, no eres un abandono, no eres un abuso, no eres unos cachos, no, no eres eso, no, no tiene por qué definirte. Es más, ¿qué quieres Ujú. hacer con eso? ¿Qué quieres hacer a partir de esa situación que viviste? Pero no tiene que ser una condena, no tiene que ser una etiqueta. Y para eso está también la psicología, los psicólogos, para orientarte, para alumbrarte un poquito el camino y para ayudarte a armar ese rompecabezas que tienes en la cabeza. Bueno, Lauris, agradecerte por sacarnos el tiempo de estar acá en Vent. Sabes que por acá siempre serás bienvenida. Te mando un abrazo.